Ok, el día de hoy no se conectó nadie, así que voy a dar mi clase. Sí. Muy bien, empezamos con la segunda evaluación de Ciencias de la Salud. Ya vamos a entrar a un tema que es de bastante relevancia para ustedes, o no, a lo mejor no. Empezamos con lo que son los métodos anticonceptivos. Ya vimos un poquito de lo que es sexualidad y de lo que es también los aparatos reproductivos, tanto masculino como femenino. Ya saben cómo biológicamente se puede hacer. Ahora vamos a tratar de entender cómo tener un control natal o los métodos anticonceptivos. Vamos a tener de muchos tipos. Para poder clasificarlos, vamos a ahora sí que desglosarlos uno a uno para poder ver cómo se van a clasificar. Vamos a empezar con los temporales. El natural va a ser, el primerito va a ser el ritmo, ¿va? El método del ritmo va a ser usado, bueno, más que nada, este método, quien va a ser responsable de utilizarlo va a ser la mujer. ¿Por qué? Porque va a tener un seguimiento del ritmo menstrual para poder predecir la ovulación. Esto puede ayudar a determinar cuando tienes más probabilidades de concebir un hijo. Si deseas quedar embarazada, pues bueno, puedes utilizar el método del ritmo para determinar cuáles son los mejores días para tener relaciones sexuales. De modo similar, si no deseas quedar embarazada, pues también el mismo método de ritmo te va a decir qué días puedes tener relaciones sexuales sin protección y con un bajo riesgo de quedar embarazada. Sin embargo, estos métodos que son, por ejemplo, el de ritmo, los recomiendo solamente para las mujeres que tienen una menstruación pues muy regular. Si no eres una mujer que tienes una menstruación regular, no te recomiendo este método porque todo tu ritmo menstrual está muy afectado. Entonces, no puedes tener como certeza de qué está pasando. Sin embargo, bueno, para poder entenderlo, vamos a empezar con los días de menstruación. Vamos a tener 5 días de menstruación, los cuales son totalmente de infertilidad y en teoría deberían ser los días de abstinencia. Del día 6 al día 10 van a ser días infértiles. ¿Qué quiere decir esto? Puedes tener relaciones sexuales sin protección y sin peligro de que pudiera haber algún embarazo. Del día 11 al día 21 son los días fértiles, siendo el día 14 el más fértil de todos. Entonces, en este rango del día 11 al 21 son los días en los que tienes una alta posibilidad de tener un embarazo. Ojo aquí, esta tablita es como muy drástica, nos está hablando de 10 días, de días fértiles. Sin embargo, casi siempre van a ser 3 días antes y 3 días después del día 14, o sea, sería del 11 al 17. Pero bueno, si aquí nos está marcando 10 días, yo tomaría 10 días. A partir del día 22 al día 28 van a ser días infértiles. ¿Por qué? Porque ya el óvulo está descendiendo a lo que es la porción uterina y pues bueno, ya como no tiene una fecundación, ese producto ya se desecha en teoría. El siguiente método es el de temperatura basal. Este método es muy poco usado ya que es muy complejo de utilizar. La temperatura basal más baja que alcanza el cuerpo en reposo, o sea, la mujer tiene que tomar su temperatura en reposo, o sea, en sueño, dormida. Mediante el método de temperatura basal se pueden conocer los días fértiles en el ciclo menstrual de las mujeres. El método de temperatura basal consiste en registrar en tablas de temperatura corporal a lo largo de un ciclo menstrual, lo que permite advertir el desnivel de temperatura entre 0.2 y 0.5 grados, producido por la secreción de progesterona. Es decir, ella va a medir su temperatura los 28 días que dura el periodo menstrual. Y exactamente en donde hay una pequeña variante de entre 0.2 y 0.05 grados de temperatura, si ustedes se dan cuenta, es un rango muy pequeño. Quiere decir que el cuerpo de ella está liberando progesterona. ¿Qué quiere decir esto? La progesterona va a activar la ovulación en la mujer. El momento de la ovulación es el momento, así que, pues, el punto más alto en el que ella es fértil. Este método se diagnostica la base fértil post-ovulatoria cuando se añade un cálculo para determinar la fase relativa infértil preovulatoria. Es decir, la mujer va a medir su temperatura durante 28 días estando ella en reposo. En el momento en el que ella tenga una variante entre 0.2 y 0.5 grados Celsius de temperatura, quiere decir que en ese momento son sus días fértiles. Es un método muy complicado, es un método que
creo que muy pocas personas lo utilizan y es muy poco exacto porque las variantes de temperatura no necesariamente pueden llegar a ser por secreción de progesterona. Puede haber algún tipo de infección de cualquier tipo y eso te va a aumentar la temperatura. Entonces, no hay que hacer mucho caso a este asunto. El método Billings es un método el cual es uno del, porque creo que es el único avalado por la religión católica. Este método sí funciona, pero por igual, cuando una mujer es muy regular en su periodo menstrual y que tiene conciencia de estar revisando todos los aspectos que envuelve el método Billings. Cheque. Se basa en el conocimiento de los niveles cambiantes de hormona a lo largo del ciclo menstrual, afectan el volumen y textura del moco vaginal obviamente, que produce en el cervix y que aparece en la abertura vaginal y que una vez que está familiarizada con estos cambios, puedes identificar con precisión el momento de ovulación. ¿Qué quiere decir? La mujer debe de conocer todos los tipos de secreciones que libera su vagina, por decirlo de alguna manera, durante el periodo menstrual porque así que dependiendo de las características que tenga este moco vaginal, van a ser los días fértiles o infértiles que pueda tener la mujer. La mujer presta atención a la sensación de su vulva y la apariencia del descargo vaginal o moco, aunque no es indispensablemente su observación. Este conocimiento de los ciclos puede servir para no quedar embarazada o viceversa. Tanto en el ciclo normal, lactancia y transición de la menopausia, debe aclarar que es indispensable tomar un curso para practicar el método Billings. Es decir, ustedes, mujeres y hombres, para poder practicar el método Billings, tendrían que tomar el curso en el cual los enseñan a identificar todas las características del moco vaginal. Sin embargo, no es un rollo muy complejo. Ya una vez sabiéndolo aplicar, pues supongo es bastante claro. ¿Te acuerdas de este método? Los días fértiles del moco cervical tienen una apariencia viscosa, filante, semejante a la clara de huevo cruda y elástica. Los días infértiles se caracterizan por una mayor sequedad y el moco cervical será más denso, escaso y pegajoso o incluso ausente. Ojo aquí solamente estamos hablando de características físicas, es decir, el cómo se siente ese moco. Cuando ya hablamos, por ejemplo, de olores y demás, el olor de la cavidad vaginal, por decirlo de alguna manera, es característico o depende mucho de la microbiota habitual de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Todos los microorganismos que habitan en esa cavidad vaginal. Cuando hay una descompensación o una alteración de la microbiota, puede llegar a haber algún tipo de infecciones. Entonces, obviamente, el olor va a cambiar, las características van a cambiar y la sensación va a cambiar. ¿Qué es lo ideal? Bueno, hay unos libros, los cuales, pues obviamente ya de universidad, mencionan que los olores que tienen los órganos sexuales son como, o son muy similares a la avena. Ustedes tomen un bote de avena, ábranlo y ese casi insignificante o insípido olor que tiene la avena, ese sería el olor ideal o digamos el olor cuando no hay algún problema de salud. Ya los demás olores están indicando una posible alteración de la salud. Bueno, vamos a ver lo que es el método Billings. Vamos a tener dividido igual en días del 1 al 14 y vamos a tener la porción fértil e infértil, ¿no? Vamos a hablar también de los días de menstruación. Vamos a tener que es del día 0 al 5, los días secos que sí existen van a una infertilidad. A partir del día 10, más o menos, que es del 10 al 8, va a haber una fase del síntoma mucoso, es decir, las características vaginales van a tener una mucosidad, lo que le estábamos leyendo hace rato, como la clara de huevo, y eso va a ser una fase muy fértil. En fin, tienen que tomar un curso, no es complejo, pero es un buen método anticonceptivo. Al menos creo que aquí en la región es muy usado ese método. Muy bien, la lactancia. La lactancia, recuerden, la mujer obviamente cuando tiene un bebé va a estar liberando la prolactina. Y bueno, en teoría se dice que durante la lactancia se puede usar este método anticonceptivo durante los primeros 6 meses después del nacimiento del bebé. Puede depender de la lactancia como método anticonceptivo.
Sin embargo, pero fíjate aquí, este método anticonceptivo durante los primeros 6 meses um, pues va a estar condicionado a que si todavía no tuviste el periodo menstrual y si no le das fórmula u otros alimentos al bebé. ¿Por qué? Porque, bueno, si no hay un periodo menstrual, quiere decir que todavía no estás ovulando. ¿Qué quiere decir? No hay nada que puedas fecundar. Pero si tú como mujer estás lactando y al mes ya tienes un periodo menstrual, olvídate del método de la lactancia. Tú puedes quedar embarazada sin ningún problema. Este método no lo recomiendo en lo absoluto, a menos que entres dentro de esos 6 meses y no hayas tenido una ovulación. Porque, bueno, hay casos de, por ejemplo, sus abuelitos, ¿no? No acababan la cuarentena del chiquillo cuando ya volvían a estar embarazadas. Entonces, no funciona este asunto, a menos que tenga todo lo ideal. Esos fueron los métodos anticonceptivos naturales. Es decir, no interfiere absolutamente nada que no sea la misma regulación del cuerpo humano o las mismas características que tenga el cuerpo humano. Ahora vamos a entrarle a los mecánicos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya vamos a colocar una trampa para que no haya una fecundación. En este sí no interfiere ni días fértiles, ni días infértiles, ni menstruación, pero bueno, creo que la menstruación ya es un indicativo de que no se puede. Entonces, los métodos anticonceptivos mecánicos, el primerito y el clásico es el preservativo. Es un método de barrera frecuente para los hombres. Es más frecuente el uso de preservativo en hombres que en el de mujer. Personalmente, yo nunca he visto un condón femenino. Inclusive, no sé si en la farmacia puedes llegar a comprar un condón femenino. No sé si tenga um, pues esa proyección, ¿no? En cambio, el condón masculino hay así que de muchos colores y sabores, literalmente. ¿Qué es el preservativo? Es una funda de látex o otros materiales sintéticos. ¿Por qué otros materiales sintéticos? Hay gente que tiene una alergia al látex, por lo tanto debe de haber una alternativa para poder utilizarlo. Se coloca sobre el pene, impidiendo así el paso del semen y reteniéndolo. Sirve además para evitar el contagio infeccioso. Ojo aquí, el preservativo no solamente es un método de control natal, también es un método de control de infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál nos va a impedir? Pues las más comunes y peligrosas, que es el VIH, la gonorrea, clamidia, la tricomona, el sífilis, perdón, el herpes genital o el virus del papiloma humano. La eficiencia o eficacia es del 95%. Depende mucho ustedes de qué literatura lean. Se menciona que en algunos casos es del 97% y del 95%. Ojo aquí, cuando hablamos de control natal es de un 97% y cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual es del 95%. Sin embargo, es un muy buen porcentaje. Es algo, vaya, es un método muy bueno. Aparte de bueno, no es complejo, no es caro y más que nada no hay una alteración hormonal ni para la mujer ni para el hombre. Personalmente creo que este es el método más indicado de control natal y de control de infecciones de transmisión sexual. El diafragma femenino es muy similar a lo que es como la copa menstrual, pero pequeñito. Recuerden, la copa menstrual pues es prácticamente un diafragma, pero ligeramente más grande, recuerden, ya que pues tiene que contener la sangre o pues sí, todo el líquido que está saliendo de la cavidad uterina. En este caso, el diafragma solamente es una pieza de silicón o de goma que se reutiliza, se lava y se vuelve a utilizar, se tiene que esterilizar, que cubre el cuello del útero. El diafragma se coloca dentro de la vagina con espermicidas antes de tener relaciones sexuales. Ojo aquí ya estamos hablando de dos agentes. El diafragma, que es una traba mecánica, y el espermicida, que es una traba química. Ahorita vamos a hablar de las trabas químicas. Antes de tener relaciones sexuales para prevenir un embarazo. Es un dispositivo anticonceptivo que impide que los espermatozoides ingresen al útero. Es un método muy bueno, pero aquí el problema es si se llega a mover un poco o el uso de espermicidas. Hay gente, mucha gente, que es alérgica al uso de espermicidas. Entonces, no está tan padre. Aparte, por igual, yo no sabría decirte dónde venden un diafragma, dónde lo puedes conseguir.
A veces sí te habla mucho de lo que son los métodos anticonceptivos, pero hay algunos que son imposibles de conseguir, al menos no de manera coloquial. No es como que vayas a farmacias de Guadalajara, ahí debe un diafragma. No, o sea, son cosas un poquito complejas de tener a la mano. El DIU, este sí es muy común, de hecho, este es uno de los métodos anticonceptivos que también están, por decirlo de alguna manera, avalados por el sistema de salud, al menos aquí en México. Por ejemplo, antes que había el sistema de Progresa, lo de Seguro Popular y demás, las mujeres se inscribían a determinado programa y ese programa lo que hacían era poder tener uno de las pues por decirlo, una de las partes de ese programa era el control natal. A las mujeres prácticamente a todas se les instalaba el dispositivo intrauterino de manera gratuita, pero vamos a ver qué es. Evita realmente los embarazos al cambiar de forma en que se mueve el esperma, para que no pueda llegar al óvulo. Si el esperma no llega al óvulo, no se puede producir un embarazo, lógicamente. El DIU más utilizado es el de Paragar, que es una T de cobre, tiene forma de T. Al esperma no le agrada el cobre. ¿Por qué? Por el tipo de pH que va a producir el cobre. De manera que el DIU hace que sea prácticamente imposible que llegue al óvulo. ¿Dónde se coloca el óvulo? Se coloca exactamente en la parte más superior de lo que es el cuello uterino o de lo que es el útero. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a bloquear la entrada a las trompas de falopio. Va a tener el cuerpo y va a tener un pequeño filamento para poder permitir la retracción. Este método anticonceptivo es bueno, pero no tan bueno. La eficacia que tiene más o menos hace como de un 90, 85, 90%. Hay más casos en los que ha nacido literal, el niño nace con el DIU en la mano, por decirlo de alguna manera, pero sí tiene una eficiencia alta, más no tan alta. Yo recomendaría que se utilizara este dispositivo intrauterino con una pareja recurrente, es decir, cuando tienes ya una relación sentimental, probablemente ya estás casado, puedes utilizarlo y que vaya, si llegara a haber algún embarazo, no hay como que mayor complejidad, ¿va? En un adolescente no lo recomiendo. Bueno, esos fueron los mecánicos. ¿Qué quiere decir? Una trampa mecánica total, o sea, así como se escuche, colocar algo para que no llegue algo. Y la ventaja de esto es que tampoco hay liberación de hormonas, ni en los preservativos, ni en el diafragma, ni en el DIU. Aquí no hay hormonas. ¿Por qué hago tanto hincapié en las hormonas? Porque las hormonas en la mujer, recuerden que hasta ahorita, desafortunadamente, solamente se han desarrollado métodos anticonceptivos para la mujer, hablando hormonalmente. El día que haya uno para un hombre, pues bueno, va a ser probablemente muy diferente. Va a haber la posibilidad de que el hombre también pueda interferir en este asunto del control natal. Um, el problema de que haya tanto, pues y tanto método anticonceptivo de manera hormonal es que la mujer le afecta demasiado en cuanto a su periodo menstrual, en cuanto a sus cambios de humor, el peso empieza a engordar un poco, se empieza a llenar la cara de acné, muchas cosas, muchísimas cosas. Por lo tanto, no recomiendo tanto este asunto de los métodos anticonceptivos hormonales. Ahorita vamos para allá, vamos a ver primero lo que son las barreras químicas. Las barreras químicas las vamos a dividir en tres partes, que son los óvulos, las aleas y las espumas. ¿Qué son estas barreras químicas? Bueno, son medicamentos, por decirlo de alguna manera, los cuales van a tener un ácido fenilmercúrico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que van a hacer es cambiar el pH en la cavidad vaginal de la mujer. ¿Qué se va a hacer? Bueno, se va a colocar 15 minutos previo al acto. Por ejemplo, aquí se puede llegar a combinar lo que es el diafragma con una jalea. ¿La jalea qué es? Pues es una pasta literal, el cual está cargado de este ácido fenilmercúrico, se coloca en el diafragma, se introduce en la cavidad vaginal de la mujer 15 minutos previo al acto sexual y va a actuar como un espermicida. Los óvulos por igual. Considero que las mujeres estando familiarizadas con esta forma, cuando hay algún tipo de infección vaginal, se utiliza algunos óvulos para poder controlar esa infección. De la misma forma, se coloca por igual 15 minutos y empieza a funcionar las espumas por igual. Se tienen que colocar dentro de la cavidad vaginal para que actúen como espermicidas.
El espermicida, ¿qué va a hacer? Bueno, pues va a cambiar el pH de la cavidad vaginal y eso va a hacer que el esperma simple y sencillamente deje de moverse o se muera, por decirlo de manera coloquial. ¿Funciona este asunto? Probablemente sí, pero combina, yo lo usaría, por decirlo de alguna manera, de manera combinada con alguna barrera mecánica. ¿Por qué? Yo no le tendré tanta confianza a algo que probablemente o que estoy dependiendo del cambio del pH. Imagínense que, por ejemplo, vas a tener sexo con una mujer que tiene una infección. Esa infección va a hacer que el pH esté ya alterado, quiere decir que sea un pH muy ácido. ¿Qué va a hacer el óvulo o la jalea o la espuma? Pues absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya tienes un pH muy, muy ácido. Entonces, sí lo utilizaría, pero de manera combinada. Solo no. No echaría a la suerte eh, la barrera química. El método hormonal, bueno, esto ya es la toma de pastillas, las inyecciones, los implantes subcutáneos, los anillos vaginales o los parches. ¿Funcionan? Sí. Creo que para las parejas ya casadas, creo que es uno de los métodos anticonceptivos más usados. Pero ¿cuál es el problema de esto? La liberación hormonal, el control hormonal. Las mujeres tienen un cambio de hormonas terrible, se hacen muy susceptibles a todo, en fin, el carácter y así que la estabilidad emocional de la mujer se ve muy afectada con este asunto de las hormonas. Sin embargo, las pastillas, estas tienen otro uso. Por ejemplo, hay mujeres a las cuales llegan a tener quistes ováricos. Esos quistes ováricos, cuando tienen un tamaño pequeño y se pueden llegar a desechar, el tratamiento común es utilizar este método anticonceptivo, que son las pastillas que te van a controlar tu periodo menstrual durante 3 meses. En esos 3 meses lo que van a ayudar a esas pastillas es que esos óvulos los empieces a desechar. Es decir, en tu menstruación van a salir esos quistes que vas a tener y bueno, pues de esa manera ya te vas a librar de los quistes ováricos. Esa es una de las funciones. Y la otra, pues es el control natal totalmente, ¿no? Pero bueno, lo recomiendo. Sí, si la mujer, digamos, no tiene un gran cambio de humor, físicamente no hay una alteración, ni en su piel, ni en su complexión, es decir, no empieza a engordar por acción de las hormonas. Ahí lo recomiendo, sí, sí lo puedo recomendar. Es un método muy efectivo, de hecho tiene un 99% de eficiencia. Pero si la mujer empieza a tener mucha susceptibilidad, no, la verdad, no. Métodos quirúrgicos, estos son totalmente irreversibles, ¿va? Todos los que hablamos hace ratito pueden ser reversibles, es decir, son como momentáneos, lo haces en el momentito y se acabó. Los quirúrgicos, aquí la salpingoclasia puede llegar a ser reversible, lo ideal es que no sea reversible. ¿Por qué? Si se dan cuenta, pues bueno, se hace una cirugía en la cual la trompa de falopio se va a ligar, no se va a cortar. Se hace un ligado en el cual lo único que va a hacer es que el ovario no pase, ¿va? O si llega a pasar, va a pasar ya de manera tardía, de una manera en la que ya no pueda ser fecundado. Ha habido muchos casos en los que en la ligadura de trompas lo único que pueda llegar, lo que pasa es que si hay un embarazo. Aquí el problema de la salpingoclasia es que vas a poder tener sexo una vez sí y una vez no, una vez sí y una vez no. ¿Por qué? Recuerden que la liberación de los ovarios, o sea, la liberación de los óvulos por medio de los ovarios se hace un día, así que un ciclo izquierdo, uno derecho, un ciclo izquierdo, uno derecho, uno. Entonces, si te llegan a llegar a la izquierda o la derecha, pues vas a tener que saber cómo está el asunto aquí. A menos que se liguen ambas, que sería lo ideal, pero por igual. La cuestión hormonal es tremenda, es terrible. La mujer le sufre muchísimo con la salpingoclasia. Cuando se hace las cirugías, como 4 o 5 días de recuperación, es muy complicada. Muy diferente a la vasectomía. En la vasectomía, el hombre entra caminando al quirófano en un proceso de 1 hora y media, se hace la cirugía con anestesia local y el hombre sale caminando.
¿Qué quiero decir con esto? La vasectomía siempre va a estar muy por encima de elección sobre la salpingoclasia. Así que si quieren tener un control natal definitivo, hombres, háganse la vasectomía, no les pasa nada, no se hacen menos hombres, todo sigue exactamente igual. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, los conductos deferentes que llevan los espermatozoides hacia la porción ya, pues lo que es la próstata y demás, donde se va a producir el semen, simplemente se corta, se amputa. ¿Qué quiere decir esto? Y ya los espermatozoides no van a subir, no va a haber tanta producción de testosterona y por lo tanto ya no va a haber una comunicación entre lo que es el testículo con el conducto deferente, perdón, para poder hacer que este semen sea portador de espermatozoides. Ojo aquí, el hombre sí sigue teniendo eyaculaciones, pero estas eyaculaciones solamente van a sacar semen, nada de espermatozoides. Recuerden que quien fecunda al óvulo es el espermatozoide, no el semen. Por lo tanto, la vasectomía no hay tanto problema hormonal. Les digo, el hombre entra caminando y sale caminando. No hay hospitalización, no hay gravedad, no hay como que pues algún problema de que algo pueda llegar a salir mal. No, es algo muy sencillo. Anticonceptivo de emergencia o la pastilla del día siguiente. Uy, esta sí está cañona. Fíjense, se conoce también como la píldora del día siguiente. Puedes utilizar solo en casos de emergencia para prevenir un embarazo no planeado y se toma en los 3 días siguientes a la relación sexual sin protección. Entre menos días dejes pasar, la eficiencia o la eficacia es mayor, obviamente. Ojo aquí, esta pastilla se llega a utilizar no cuando hay un acto sexual y una eyaculación sin protección, no. Si no hay una protección, si no hay una traba mecánica como un condón, y así que digamos la eyaculación fue total dentro de la cavidad uterina, esto no te va a servir de nada o te va a servir de muy poco. Lo ideal de la pastilla anticonceptiva o de la pastilla del día siguiente es cuando hay una pequeña ruptura en el condón, es decir, ya te quitas el condón, checas que no haya fractura y pum, ves que tiene un pequeño hoyito, ahí es cuando ya utilizas la pastilla del día siguiente, ¿va? No se recomienda uso de manera rutinaria. La pastilla del día siguiente se puede utilizar, algunos libros mencionan que 2 veces al año, yo diría que 1 vez al año, porque es una alteración hormonal terrible. La acción de las hormonas que contienen estos comprimidos son de distinta manera. La primera, si se toma antes de que haya habido ovulación, la progesterona impide que el óvulo salga del ovario, es decir, te va a frenar la liberación del óvulo. Si la tomas después de que haya producido la ovulación, actúa alterando el moco cervical, volviéndolo más espeso y así los espermatozoides no pueden llegar al óvulo. Altera toda la cavidad uterina y pues imagínense ahí también puede haber una infección. Si ha habido fecundación, el espermatozoide ya se unió al óvulo. La pastilla actúa sobre el endometrio del útero para impedir la posible implantación del embrión, es decir, un mini aborto. Así de sencillo. Esta es la presentación. Es una pequeña pastillita que se toma, ya saben, al menos durante, a más tardar los primeros 3 días, por eso tiene aquí el 72. Te dura aproximadamente 72 horas. Tiene 72 horas para poder tomarla, pero si puede ser antes hay que tomarla. Recomiendo la pastilla del día siguiente. Aquí ya más que nada una cuestión personal. Si quieren hacer una interrupción o, bueno, es que no es interrupción, es simple y sencillamente que no haya una fecundación, pueden utilizarla. No hay que utilizarla más de 1 vez al año por toda la alteración hormonal que tiene. Yo sé que ustedes han escuchado casos de que hay mujeres que se las toman como si fueran tic-tacs, o sea, cada que tienen un acto sexual se toman puede ser 1 vez al mes cada que se la están tomando. Primero, qué valor. Segunda, el día que quiera tener un hijo va a ser prácticamente imposible por tanta alteración que va a tener su cuerpo. Entonces, no la recomiendo del todo. La recomiendo solamente en casos de que haya una fractura de condón o demás. Ahora, estos son los métodos anticonceptivos. Ojo, pongan mucha atención en el nombre. Anticonceptivos.
antes de la concepción, para que no haya concepción. Hay un tema un poquito, pues sí, controversial, ya ahorita en estos tiempos, es el aborto. El aborto no es un método anticonceptivo, es un método de interrupción del embarazo. ¿Ok? Por eso no se ve aquí. El aborto es un método de interrupción del embarazo, porque ya está formado, pues así que ya hay una fecundación, entonces eso lo vas a interrumpir. Cada quien va a tener sus criterios acerca de este asunto, de lo que es el aborto y demás, muy respetables, cada quien tiene sus puntos de vista, respetables o no, cada quien su asunto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que corresponde a los métodos anticonceptivos. El día de hoy tienen que hacer su examen, tienen hasta las 11 de la noche para hacerlo. Recuerden, muchachos, háganlo en computadora, no quieran hacerlo en el celular. Si lo van a hacer en el celular, lo único que va a pasar es que los va a sacar de la aplicación. Recuerden, la aplicación para celular no es una aplicación como tal, es es una liga permanente de la página de internet. Entonces, pues no tiene caso que lo hagan ahí. Así que chequen que tengan una buena conexión a internet para empezar, para que lo puedan hacer y no se esté botando a cada rato, ¿va? Pues es todo, muchachos. ¿Tienen alguna duda acerca de este tema? Personalmente creo que es bastante interesante. Creo que podrían tener muchísimas preguntas por hacer. ¿No? Bueno, hagan su examen. Cualquier cosa, pues me mandan un mensajito, ¿va? Sí,